Bueno, como me imagino que ya os habréis enterado, esta es la última clase que vamos a grabar, ¿vale? Todos llorando, cuánto, papá. Sabéis los motivos y demás, y bueno, no quiero ahondar en el tema y demás, pero que sepáis que no es caprichoso, sino que considero que no se debe hacer. Entonces, la duda que yo tengo es, ahora nos tocaría el tema 10, que es la filogenia del sistema nervioso, pero este tema cambia relativamente poco con respecto al año pasado. Sin embargo, el tema siguiente, que es el tema 11, sí que presenta unas modificaciones más sustanciales. Entonces, lo que yo os propongo es que nos saltemos el tema 10 para verlo la semana que viene. Que hoy veamos el tema 11, que es el tema que más cambia, por decirlo así, que además va a quedar grabado, y que a partir de ahora tiréis de las grabaciones del año pasado, que os van a servir para explicar el resto del contenido del segundo cuatrimestre. ¿Qué os parece? ¿Sí? Entonces, queda pendiente el tema 10 para explicar la semana que viene, ¿vale? Si tenéis alguna duda o si queréis las grabaciones del año pasado me las pedís, que yo os las facilito, y pasamos a explicar con un poquito de calma, ¿vale?, lo que se refiere, o al tema al que hace referencia los sistemas sensoriales, para que quede todo muy explicadito y no tengáis problemas a la hora de estudiar la materia, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en el tema 10 la semana que viene? La evolución del sistema nervioso central en la historia evolutiva de las especies. Vamos a ir viendo cómo el sistema nervioso se va volviendo cada vez más complejo a medida que las distintas especies, ¿vale?, van teniendo cada vez más funciones. No es lo mismo que yo sea una bacteria, que solo tengo que relacionarme moviéndome en el medio ambiente con mis flagelos, cogiendo comida y huyendo de las sustancias nocivas, a que sea un ser humano como soy yo, que puedo hablar, que tengo que tener una corteza destinada para lo que son los movimientos finos de mis manos y demás. Eso es lo que vamos a ver en el tema, ¿vale? ¿Qué vamos a ver ahora en el tema 11? Cómo ya en la constitución del sistema nervioso de un humano adulto, la información que me rodea y que yo en un determinado momento tengo que utilizar, tiene que llegar a mi corteza, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sonido que yo estoy haciendo aquí con mis palabras, en un determinado momento tiene que llegar a vuestros oídos, y de vuestros oídos, para que vosotros seáis capaz de comprender el lenguaje, tiene que ser sintetizado por la corteza, ¿sí? Lo mismo con las sustancias que vosotros coméis, lo mismo con los olores que vosotros percibís a través de vuestra nariz. Bueno, pues todo eso lo realizan los sistemas sensoriales, ¿sí? Entonces, es un camino que hacen los distintos estímulos para pasar del medio ambiente, tanto externo como interno, y alcanzar mi corteza cerebral para ser sintetizada, ¿vale? ¿Qué veremos en el tema 12? Cómo es el camino, pero a la inversa. Cómo a partir de una respuesta que se origina en mi corteza cerebral, yo llego a mis sistemas efectores, que pueden ser pues mis músculos, para generar un movimiento, ¿vale? Eso será el tema 12, que es el de los sistemas efectores. Pero vamos a pararnos en cómo la información tiene que llegar a mi corteza, para que yo entienda que lo que estoy recibiendo es un lenguaje, o es una película que veo a través de mis ojos, ¿vale? Eso se hace a través de los sentidos. Bueno, pues vamos a ver qué sentidos tengo y qué características del estímulo tengo que codificar. Vamos a ver cómo esa información que recogen mis sentidos tiene que llegar al sistema nervioso central y en concreto a la corteza, ¿vale?, para que sea sintetizada conscientemente de una manera superior y demás, ¿vale? Y cómo ese camino que hacen desde los sentidos hasta alcanzar la corteza cambia en función de si la estimulación que yo recibo es visual, ir a una zona de la corteza específica, o es auditiva, o es una presión táctil, ¿vale?, o es un sonido o un gusto, ¿vale? Empezamos explicando lo que es eso que llamamos sentidos, que todo el mundo sabemos que son ¿cuántos? 5. Yo tengo 6, porque yo soy así como muy intuitiva, ¿vale? Pero sentidos, 5. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, ¿vale? Pues ¿qué es lo que hacen esos sentidos? Captan la energía que a mí me rodea, los estímulos que yo percibo a través de sustancias químicas y demás, y lo traducen al lenguaje que pueden entender mis neuronas, que no es más que un lenguaje de impulso eléctrico.
Al fenómeno de captar los estímulos que me rodean, que pueden ser iluminación, pueden ser ondas auditivas, pueden ser sustancias químicas que percibo a través de mi nariz o a través de mi boca, o puede ser una estimulación táctil en mi brazo, a esa traducción que hacen los sentidos de la energía que me rodea para transformarla en energía eléctrica, se le llama de manera genérica transducción sensorial. ¿Vale? Y si los sentidos lo que hacen es coger lo que me rodea para traducirlo en energía eléctrica, que es universal y que es el lenguaje que utilizan todas mis neuronas, ¿qué es lo que hace que lo que yo perciba lo perciba como un sonido o como una imagen o como una sustancia? Pues la zona del encéfalo a la que va esa energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si llega a mi área o mi corteza occipital, ¿vale?, lo percibiré como un estímulo visual. Si llega a mi corteza auditiva, lo percibiré como un estímulo auditivo, ¿vale? Eso es lo que se llama ley de las líneas marcadas. ¿Sí? Los sentidos cogen la energía que me rodea, la traducen, la pasan y en función de la zona de la corteza cerebral a la que llega, yo percibo un estímulo visual, un estímulo auditivo, lo que sea. ¿Sí? Eso se llama transducción sensorial y gracias a la ley de las líneas marcadas. ¿Cómo funciona eso? Yo voy a tener receptores a lo largo de mi cuerpo, ¿vale?, que podrán ser neuronas o podrán ser células especializadas. Ahora os explicaré lo que es, ¿vale? Yo tengo unas papilas gustativas, que son unas células especializadas que están a lo largo de mi boca, que lo que hacen es percibir las sustancias químicas las sustancias químicas de los alimentos, ¿vale? Traducen, hacen un fenómeno de transducción sensorial y generan un impulso eléctrico. ¿Cómo lo hacen? Mediante el sistema que vimos en el tema 10. ¿Os acordáis del potencial de acción y demás que se transmitía, que iban a la siguiente neurona que generaba otro potencial de acción y demás? Pues eso es lo que hacen mis sentidos. Y ellos lo que generan es un potencial que se llama potencial de receptor. ¿Vale? Perciben la estimulación, generan un potencial de receptor, se lo pasan a la siguiente neurona, 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 llega a la corteza. ¿Sí? Eso resumido. Este potencial del receptor es transmitido a la neurona con lo que hace sinapsis para generar un potencial de acción. Y así, sucesivamente. ¿Vale? Pero acordaros que nosotros habíamos visto cómo la llegada de una estimulación a una neurona podía hacer que esa neurona se despolarice, ¿sí? O podía hacer que esa neurona se hiperpolarice. En todos los sentidos que yo voy a ver ahora, el potencial de receptor es una despolarización, ¿vale? Salvo en uno, que transmite la señal no mediante una despolarización, sino mediante una hiperpolarización. Y este sentido es el visual. ¿Vale? Entonces, en todos los sentidos que vamos a ver, en el gusto, en el tacto, en el oído y en el olfato, la llegada de una estimulación produce una despolarización del potencial de receptor que genera un potencial de acción. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al sentido del ojo, al sentido visual? Que la llegada de un receptor lo que va a provocar es una hiperpolarización en el potencial de receptor. Y esa hiperpolarización es la que va a generar un potencial de acción en la neurona siguiente. ¿Vale? Ahora lo veremos con calma. Bien. De las diferentes energías de los sentidos de la estimulación que yo recibo, ¿vale?, yo tengo que codificar una serie de características. Tengo que saber si el estímulo que yo recibo es intenso o es débil. Oye, pues yo tengo que transmitirle al cerebro que lo que me está llegando a través de los sonidos, a través de mis oídos, es un sonido fuerte. Oye, tengo que saber qué duración tiene, si es largo o si es corto. Y tengo que saber dónde está localizado, ¿vale? No es lo mismo que yo reciba la estimulación sonora por mi oído izquierdo que por mi oído derecho, sobre todo si lo que yo tengo es que utilizar esa información, ¿vale? ¿Cómo codifica mi sistema nervioso la intensidad de los sonidos? Pues tiene dos métodos principales. Un método que se llama código de frecuencia y un método que es complementario al anterior, que es fraccionamiento según el rango o código poblacional. ¿Vale? Si yo utilizo un código de frecuencia,
lo que hago es que las neuronas disparan potenciales de acción cada vez más rápido, ¿vale?, a medida que va aumentando la intensidad. Entonces, a medida que va creciendo el estímulo sonoro o que el sonido cada vez es más fuerte, la neurona va haciendo pi, 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 pi. Vale. Este código de frecuencia tiene un límite, ¿vale? Llega la neurona y llega un momento en que no es capaz de seguir transmitiendo potenciales de acciones para seguir subiendo la intensidad. Pues complementario al código de frecuencia tengo el fraccionamiento según el rango o código poblacional, que me dice que hay distintas neuronas que presentan distinto umbral de respuesta, ¿vale? Que eso hace que el número de neuronas que se disparen esté en función de la intensidad del estímulo. Entonces yo tengo neuronas que dispararán cuando el estímulo sonoro tiene 10 decibelios, neuronas que dispararán cuando el estímulo sonoro tenga 20 decibelios y neuronas que dispararán cuando el estímulo sonoro tenga a lo mejor 30 decibelios, ¿vale? Estos dos sistemas de codificación de la intensidad son complementarios entre sí, ¿vale? Lo veremos ahora con el sonido, como lo que son sonidos, lo que yo os decía, bajos y demás, o que tienen una intensidad leve o moderada, utilizo esto. ¿Qué pasa cuando los sonidos son muy intensos? Que utilizo este, el fraccionamiento según el rango o el código poblacional. Primera cualidad, la intensidad, ¿vale? La duración, segunda cualidad, ¿vale? Los receptores sensoriales responden siempre que se produce la estimulación, o llega un momento en el que dejan de responder o dejan de transmitir aunque siga ese estímulo. Y os pongo el caso. Si yo aprieto este brazo aquí con esta mano, ¿vale?, y mantengo la presión constante, llega un momento en el que dejo de percibir. No os pasa nunca que os ponen la mano en la espalda, ¿vale?, y os estáis quietos durante un tal y parece como que dejáis de percibir que tenéis aquí esta presión y que solo lo notáis cuando se mueve, ¿vale? ¿Qué pasa con esos receptores? ¿Es que se estropearon o es que hacen algo distinto? Bueno, ojo, si los receptores sensoriales dejan de emitir la señal, ¿vale?, aunque se produzca ese estímulo, se ha producido una adaptación sensorial, ¿vale? Si esto sigue emitiendo señales, pero es el individuo el que deja de responder a la estimulación sensorial, lo que se produce es una habituación, que es un tipo de aprendizaje, ¿vale? El ejemplo que yo os puse, ¿vale?, de la presión y demás, eso es una adaptación sensorial. Mis receptores sensoriales de tipo somatomorfo solo responderán con los cambios de presión, ¿vale? Dejan de emitir la señal y empiezan a emitirla cuando yo quito la presión. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy aquí encerrada en esta aula, pim, 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 muy bien, no noto ningún olor raro y cuando salgo digo, ostras, qué cargado estaba el ambiente, ¿vale? Eso es una habituación, ¿vale? He aprendido que el estímulo olfativo no me resulta útil pues para seguir dando la clase, entonces dejo de atender, ¿vale? Dejo de responder. Si esta adaptación se produce más o menos rápida o más o menos lenta, tendré receptores sensoriales que denomino fásicos si la adaptación se produce de manera rápida. El olfato, ¿vale? Mientras que si otros tardan mucho en adaptarse, serán tónicos, como por ejemplo el equilibrio, ¿vale? Oye, lo que es el sentido del equilibrio yo no lo puedo perder, porque si no, me caigo. Entonces, estos receptores sensoriales presentan más latencia para la adaptación, ¿sí? Último, cualidad que yo tengo que saber de una estimulación, ¿dónde se produce? ¿Eso cómo lo hago? A través de los campos receptivos de las neuronas, ¿vale? Zona que es percibida por una sola neurona sensorial, ¿vale? Esos campos receptivos se van haciendo cada vez más grandes. Yo tengo una neurona sensorial aquí, ¿vale?, que me está percibiendo toda la estimulación que recibo a través de esta yema de este dedo, ¿vale? Muy bien, pues esta neurona sensorial sabrá que esto, o que la estimulación sensorial se produce aquí, pero esta neurona sensorial a lo mejor hace sinapsis con otra neurona que está en mi médula espinal aquí, y esta neurona sensorial de la médula espinal recibe información de todas las neuronas sensoriales, ¿vale?, que yo tengo en mis 5 dedos. Entonces, esta neurona de mi médula espinal no
sabe diferenciar en qué dedo se produce. Sin embargo, las neuronas sensoriales de cada uno de los dedos sí. ¿Lo entendéis? Este es el campo receptivo de mi neurona, campo receptivo de mi neurona, campo receptivo de mi neurona, campo receptivo de mi neurona. Sin embargo, de esta neurona sensorial, el campo receptivo es todo esto. ¿Vale? Se van haciendo cada vez más grandes. Esto es lo que hago yo para lo que es localizar, ¿vale?, el estímulo sensorial en cada una de las partes de mi cuerpo. Vale. ¿Qué pasa cuando yo tengo este potencial receptor? ¿Qué pasa cuando yo ya lo que tengo es una estimulación que he recibido a través de alguno de mis sentidos? Pues esa información lo que tiene que hacer es viajar, ¿vale? ¿Cuál es el viaje o cuál es la ruta que va a llevar? De mi receptor a mi sistema nervioso, ¿qué? Vamos, periférico, ¿sí? O sea, si yo estoy aquí, soy un receptor, ahora veremos somatosensorial que está en la yema de mi dedo, lo primero que tengo que hacer es sinapsis con algún nervio que vaya de mi sistema nervioso periférico. De mi sistema nervioso periférico tendrá que llegar ¿a qué? A mi sistema nervioso central. De mi sistema nervioso central tendrá que subir. ¿Cuál será la primera estación de relevo que tendré? Venga. ¡Tálamo! ¡Ah! Chicos, acordaros, ¿vale? La información tiene que viajar. Si yo recibo una estimulación por los dedos de mis pies, esa información que yo recibo a través de un receptor sensorial que encuentro en la planta del pie o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es entrar en contacto con algo de mi sistema nervioso. ¿Qué es lo más alejado de mi sistema nervioso que tengo de mi médula espinal? El sistema nervioso periférico. A partir de ahí, oye, resulta que la información que recibo por aquí es importante. Yo tengo que ser capaz de saber si es arena, si es cristal, si es piedra o si es lo que sea. Bueno, pues eso es un trabajo que hace mi corteza. Con lo cual, de ahí al sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso periférico, sinapsis con el sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central, la primera estación de relevo que me encuentro para saber qué tipo de información recibo es el tálamo. El tálamo coge y me dice, información somatosensorial por aquí, información visual por aquí, información no sé qué por aquí. Y la última parada de todo es la corteza, ¿vale? Porque es la corteza la que me va a decir, oye, atento, que esto es cristal, que no es arena, ten cuidado, huye, no sé cuánto, pum, 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 corre, ¿vale? Eso es un procesamiento que se llama en serie, ¿vale? Desde los receptores a la médula espinal, tronco del encéfalo, diencéfalo, tálamo, o sea, corteza cerebral, que es la responsable del procesamiento más complejo de toda la información, ¿vale? Esto es como una organización piramidal. Los curreles tienen que pasar la información a los jefes de departamento, los jefes de departamento a la jefe de unidad y de la jefe de unidad al director. ¿Bien? En la base de todo, la información que recogen los receptores forma fibras que aferentes, que se dirigen al sistema nervioso central, pero que hacen sinapsis en el sistema nervioso periférico, en esos ganglios que forman parte del sistema nervioso periférico, ¿vale? A esas neuronas que salen de los receptores y que llegan al sistema nervioso periférico se les llama neuronas sensoriales de primer orden, ¿vale? ¿De qué se encargarán estas neuronas sensoriales de primer orden? De lo que es más básico en la síntesis de la información. Pues veremos cómo ahora en el sistema visual esas neuronas sensoriales de primer orden lo único que hacen es localizarme el estímulo en un campo receptivo. Aquí o allí, ¿vale? Centro o periferia. Son los curreles, los de abajo, ¿vale? Los que todo el mundo caga por encima de ellos, los que no hacen nada, no tienen poder de decisión. ¿Vale? De esas neuronas sensoriales de primer orden que están en el sistema nervioso periférico, yo tengo que llegar ¿a qué? Al sistema nervioso central. Puede ser una sinapsis a nivel de la médula espinal, puede ser una sinapsis a nivel del tronco del encéfalo, ¿vale? Pero esas neuronas que van del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central son las neuronas sensoriales de segundo orden o secundarias. Aquí ya tengo mandos intermedios, ¿vale? Cagan por encima de ellos, pero ellos cagan por encima de los demás. Ya tienen un puesto importante, ya saben hacer algo. De esas neuronas sensoriales de segundo orden, ¿vale? ¿A dónde me voy a dirigir primariamente? Al tálamo, que es el centro de relevo. En ese tálamo ya hay una síntesis activa de la información. Ese tálamo ya me sabe diferenciar si lo que yo recibo a través de la neurona sensorial secundaria es visual, táctil, auditivo, lo que sea, ¿vale? Sus neuronas forman neuronas sensoriales de tercer orden. Ya son los ejecutivos, ya son los que están aquí arriba. Y encima de todo, ¿qué es lo que tengo? Al director, que no deja de ser mi corteza cerebral, ¿vale?
información que se llama en serie. Y a medida que voy subiendo, la información que voy procesando se va volviendo cada vez más compleja. Primero solo percibo algo muy aislado, después voy viendo más características del estímulo y por último, cuando yo llego a la corteza, soy capaz de ver todas las características que tiene ese estímulo. ¿Vale? Este procesamiento en serie, que ahora lo veremos para cada uno de los sentidos, no implica que determinados circuitos se activen de manera conjunta y que pueda haber un procesamiento en paralelo, compartiendo la información. ¿Vale? Eso pasa en el sistema somatosensorial entre el sistema lemniscal y el sistema anterolateral. ¿Por qué? Porque este sistema anterolateral lo que me hace es saber si el estímulo que percibo es doloroso o no lo es. ¿Vale? Y este sistema lemniscal presenta información táctil más compleja y precisa. ¿De dónde se produce? Pues estos dos comparten información para la localización de los estímulos dolorosos. ¿Sí? Recordad que la información sensorial que sube en un determinado momento cruza. ¿Vale? De tal manera que la información sensorial que yo percibo por mi lado izquierdo, la corteza que activa es la corteza derecha. Y toda la información que yo recibo en mis receptores sensoriales derecho pasa a mi corteza izquierdo. ¿Vale? Lo que cambia es el punto en el que se hace la decusación. En algunos momentos será en el tálamo, en otros será en el tronco y en otros será a nivel de la médula espinal. ¿Sí? O sea que lo que yo tengo es información sensorial, primer orden, segundo orden y tálamo. En el tálamo, neuronas sensoriales de tercer orden que forman los distintos núcleos de relevo que tienen proyecciones concretas a las partes de la corteza. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando la información sale del tálamo y llega a una zona concreta de la corteza? Que esa misma corteza cerebral está organizada en corteza sensorial primaria y corteza sensorial de tipo secundaria. Si llegas aquí, ya eres la leche. Ya eres un problema matemático, con raíces cuadradas, en chino, ¿vale? Aquí ya estás, venga, a tope. Te alumbran así con 20.000 millones de focos para saber lo que eres. ¿Vale? Este es el final de la información sensorial. ¿Qué pasa si yo lo que transmito aquí, ¿vale? O lo que llega a esa área secundaria sensorial requiere que el cerebro o requiere que mi cuerpo emita una respuesta que se tiene que poner en contacto con ¿qué? Con lo que es el sistema motor. Oye, resulta que la información que me llegó a esta área secundaria de la corteza visual es que yo veo a Chucky en la puerta del aula, no sé qué, no sé cuánto. Y es una información lo suficientemente relevante como para que yo diga, coño, tengo que salir por la ventana, vamos todos, venga, tal, vamos a salvar, tal. Vale, pues que esa información sensorial se pone en comunicación con el sistema motor a través de las áreas de asociación. ¿Vale? ¿Qué veremos en el tema 12? Cómo a partir de esta área de asociación que sintetiza toda la información sensorial, yo emito una respuesta que va a seguir el camino inverso. Del área de asociación va a pasar a una corteza motora secundaria y a una corteza motora primaria. ¿Vale? ¿Sí? Pues nada, ya nos podemos ir, ya nos hemos acabado el tema 11. Ahora lo que vamos a ver es la aplicación de todo lo que vimos a los distintos sistemas sensoriales. ¿Vale? Pero básicamente el sistema es el mismo. Receptor, neurona sensorial de primer orden, neurona sensorial de segundo orden, tálamo y corteza. Cambiará las zonas del tálamo a las que voy a ir, las zonas de las cortezas a las que voy a ir. En el caso del sistema visual, yo voy a una corteza visual que está aquí y voy a unas zonas concretas del tálamo, pero el sistema es más o menos el mismo. ¿Qué va a pasar en el sistema visual? Que a partir del receptor, que ya veremos ahora que son los conos, los bastones, etcétera, esas neuronas sensoriales de primer orden, simplemente la única información que me van a decir es dónde está ese estímulo, si en el centro o en la periferia. Las neuronas sensoriales de segundo orden me dirán, oye, es que este estímulo, además de estar aquí y aquí, resulta que se mueve y tiene este color. Y las neuronas sensoriales de tercer orden me van dando cada vez más información. ¿Qué pasa cuando yo soy un estímulo sensorial y llego a la corteza visual?
que tendré una zona de la corteza que se encargará de decirme que el estímulo que yo recibo a través de mis ojos está en el lado derecho, es de color, se muere, es una barra, no es cuánto, pum, 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 todo, ¿vale? Esos son los módulos corticales. Dale, Diana. Entonces, en la diapositiva anterior, que es cuando tú recibes un estímulo de cualquiera de los 5 sentidos, solo llega al segundo nivel. Y en el tercer nivel... No, todos llegan a los siguientes niveles, ¿vale? Yo lo que te estoy diciendo aquí es que a partir del tálamo, tú tienes que llegar a la corteza, ¿vale? Ahora te digo, eres un sentido, es una información de tipo visual. Lo que va a cambiar es la zona del tálamo que tú vas a llegar, porque tu núcleo de relevo va a ser el núcleo geniculado lateral. ¿Qué pasa si tú eres una información o eres un sentido táctil? Pues que no vas a llegar al núcleo geniculado lateral, porque ese núcleo geniculado lateral solo se encarga de la información visual. Vas a llegar al núcleo geniculado medial. Si eres información sensorial de tipo visual, pasas del núcleo geniculado lateral a la corteza visual, que es esta de aquí. Si eres información somatosensorial, pasas del núcleo geniculado medial a la corteza motora, que ahora ya sé que está aquí como en la parte de atrás de la fisura, ¿vale? Pero no es que la información sensorial se quede en las neuronas de tercer orden, no, ¿vale? Todas llegan hacia arriba, ¿vale? Sistema visual. Si empezamos, lo primero que tengo que tener en la base de todo lo que es el sistema sensorial, ¿qué es? Un receptor, ¿vale? En el caso del sistema visual, el receptor que yo tengo es una célula especializada, ¿vale? Esto significa que es una célula, que no es una neurona la que está recibiendo la información, ¿vale? Son unas células especializadas que reciben el nombre de fotorreceptores, ¿vale? Que están esparcidos por todo el epitelio pigmentado de mis ojos. Bien. Esas células fotorreceptoras son de dos tipos: conos y bastones. Tengo bastones muchísimo más abundantes que los conos y que se diferencian también en el tipo de pigmento que tienen. ¿Por qué? Porque los bastones solo presentan un pigmento, mientras que los conos tienen 3 pigmentos, ¿vale? Que este tenga un pigmento y que este tenga 3, lo que me está diciendo es que la visión cromática, ¿vale?, es responsabilidad de los conos, mientras que los bastones solo me van a permitir diferenciar o ver el mundo en blanco y negro, ¿vale? ¿Qué otra diferencia hay? Que estos bastones son mucho más sensibles a la luz y amplifican la señal luminosa, lo cual me permite ver mucho mejor cuando es de noche, ¿vale? Mientras que los conos se encargan de la visión cromática y me permite distinguir entre dos tipos de sistemas visuales. El que se llama esfotópico, que es por culpa de los bastones, y el que es fototópico, el que es por culpa de los conos, ¿vale? Bien, ¿qué pasa cuando a los conos y a los bastones les llega una información de tipo visual? ¿Qué os había dicho yo con el sistema visual? Que mientras que todos emiten su señal a partir de una despolarización, la transducción visual, al contrario de lo que hemos visto hasta ahora, se inicia con una hiperpolarización del potencial receptor. En ausencia de los iones, el sodio está entrando, lo que hace que se produzca una despolarización y la liberación continua de glutamato. ¿Qué pasa cuando no hay luz? Que los canales de sodio se cierran y deja de liberarse glutamato, lo cual se produce una hiperpolarización. Esta hiperpolarización es la que marca la salida del sistema sensorial de tipo visual, ¿vale? Bien, del receptor yo tengo que ir a las neuronas sensoriales de primer orden, ¿vale? A un procesamiento que se llama inicial de la información visual, ¿vale? Distintos conos se agrupan, los fotorreceptores se agrupan y forman el campo receptivo de las células visuales primarias o células bipolares, ¿vale? ¿Qué va a pasar con estas células bipolares o células sensoriales primarias? Que la información que me van a dar sobre el estímulo va a ser muy básica. Solo me van a decir si ese estímulo, ¿vale?, está en el centro del campo visual o del campo receptivo de la neurona o está en la periférica. Porque voy a tener dos tipos de células. Células que se llaman centro-on, que disparan cuando el estímulo está en el centro de su campo receptivo, y células que se llaman centro-off, que disparan cuando el estímulo está
en ese alrededor, en esa periferia, ¿vale? Esta es una neurona que se llama centro OM. Dispara la señal cuando está el estímulo aquí. ¿Lo veis? Esta es una neurona, centro, off, dispara cuando el estímulo está alrededor. Primer síntesis de la información. ¿Dónde está el estímulo? No sé ni de qué color es, no sé si se mueve o no. Solo me sé localizar en las células bipolares dónde se produce, si en el centro o en la periférica. Sigo subiendo. Neuronas sensoriales de primer orden, o las células que se llaman ganglionares. ¿Por qué? Porque forman parte del sistema nervioso periférico y van al sistema nervioso central. Y aquí esto ya se complica, porque estas células ganglionares ya me saben decir algo más del estímulo. Primero, sigo teniendo células centro-on y centro-off. Me saben decir dónde está. Se llaman células sensibles al contraste. Ojo, pero tengo células que disparan en función de si ese estímulo se mueve. ¿Vale? Cuando el punto se mueve de un lado a otro del campo visual. Y es que además tengo células ganglionares que son oponentes al color, que me saben decir el color que tiene ese estímulo. Rojo, verde o azul o amarillo. ¿Vale? Oye, esto ya se está complicando. ¿Qué me va a pasar ahora? Que me tengo que ir a qué? Al tálamo. ¿Vale? Con ese gran núcleo de relevo, todo lo que tú quieras y demás. ¿A qué núcleo en concreto del tálamo me voy a ir si soy información visual? Al núcleo que se considera geniculado lateral, o el núcleo de relevo para la información de tipo visual. ¿Vale? Ese núcleo está formado por 6 capas. 2 son magnocelulares, que son estas 2 capas de aquí, las primeras, ¿vale? Y las restantes se llaman parvocelulares, que son las de atrás. Y la información viajará a una capa u otra en función del tipo de estímulo que sea. Porque las neuronas que se encuentran en las capas magnocelulares tienen campos receptivos grandes que corresponden a objetos de gran tamaño. Entonces lo que se encargan es de decir cuáles son las características grandes que tienen ese estímulo, las básicas. Mientras que las neuronas de las capas parvocelulares presentan campos receptivos más pequeños que informan de los detalles finos de la imagen, como lo que es la forma y el color. ¿Vale? Siguiente paso, ¿a dónde tengo que ir ahora? ¡A la corteza! ¡Vamos! Bien, y si soy información visual, venga, sobresaliente, zona de la corteza. ¡Muy bien! La corteza, esta de aquí, el cogote, la colleja, ¿vale? Ese corteza, ¿vale? Ese procesamiento cortical, ¿vale? Lo forma la corteza visual primaria, que la tengo aquí, en el lóbulo occipital, ¿vale? Y si hasta ahora también habíamos dividido entre simple, complejo, esa corteza visual también se llama corteza visual primaria, secundaria, ¿vale? Tiene distintas características. Y sus células también son células simples y otras que se encargan de los estímulos complejos, como son las células complejas, ¿vale? De esa corteza visual primaria y de esa corteza visual secundaria, yo tengo que saber, o tengo que terminar sabiendo decir por dónde se produce la estimulación, si es por mi ojo derecho o si es por mi ojo izquierdo, si ese estímulo que yo percibo está orientado de una determinada manera u otra, si ese estímulo que yo percibo tiene color, si es grande, si es pequeño. Todo esto me lo va a hacer la corteza cerebral, ¿vale? ¿Os acordáis que la corteza, yo os había dicho que tenía una organización por capas y una organización también por columnas? ¿Sí? Pues esta corteza visual primaria presenta células simples y células complejas, que estas se encargarán de saber si el estímulo que yo percibo es alargado. Y estas células complejas, si ese estímulo alargado se mueve también en un determinado movimiento del campo visual, ¿vale? Perdonad que me había olvidado de esto, ¿vale? ¿Qué pasa con esas capas y esas columnas de mi corteza sensorial de tipo visual? ¿Vale? Que tendré columnas de dominancia ocular que vendrán por mi ojo, traerán la información de mi ojo derecho o de mi ojo izquierdo, ¿vale? Tendré columnas que serán también de orientación, que me dirán si el estímulo está orientado de manera horizontal o a través de distintos ángulos, ¿vale? Y después, columnas que cubren todos los ángulos posibles y que formarán las hipercolumnas, que serán estas de aquí. Columna de orientación, columna de orientación, columna de orientación, columna de orientación, hipercolumnas, ¿vale?
En esa organización también columnar de mi corteza cerebral tendré lo que se llaman estacas o manchas con neuronas que se encargan de saber cuál es el color que tiene ese estímulo. Y todo este trozo de la corteza cerebral que presenta todas las posibles columnas de orientación de los estímulos, tanto si vienen del ojo derecho como si vienen del ojo izquierdo y del color que presentan, ¿vale? Esa agrupación de la corteza se llama módulo cortical, que es una zona de la corteza o un área de esa corteza que es capaz de decirme todos los aspectos que presenta ese estímulo visual. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues en el sistema visual, ¿qué pasa? Recibo un estímulo, el potencial receptor emite una hiperpolarización. Esa hiperpolarización lo que hace es mandar la señal a la neurona que tengo sensorial de tipo primaria. Después a la neurona sensorial secundaria. Llega al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? ¿Geniculado? Lateral. ¿Vale? Y del núcleo geniculado lateral llega a la corteza visual. Bien, a medida que voy subiendo, oye, ya veis que el estímulo se va convirtiendo cada vez en más complejo. Porque primero, el campo receptivo de mi neurona sensorial primaria, lo que se llaman las células bipolares, lo único que me sale a distinguir es si ese estímulo se produce en el centro del campo visual o en la periférica. ¿Qué pasa con las células sensoriales secundarias, o las células ganglionares? Que me sabe distinguir si está en el centro, si está en la periferia, si se mueve y si sigue el color. ¿Qué pasa cuando llego al tálamo? Que si soy un estímulo grande o si solo quiero sintetizar las características someras, voy a un tipo de capas de ese núcleo geniculado lateral. Sin embargo, si yo lo que quiero es sintetizar los detalles finos, voy a otras. ¿Qué pasa cuando llego a la corteza? Que tengo corteza visual primaria, corteza visual secundaria y corteza de asociación. Esa corteza que decíamos que estaba organizada en capas y en columnas, resulta que mantiene esa organización columnar para determinadas características del estímulo visual. ¿Por qué? Porque tengo columnas cuyas neuronas solo responden si el estímulo está en una determinada orientación, que se llaman columnas de orientación. La agrupación de todas las columnas de orientación forma una hipercolumna. Pero es que también tengo columnas que me saben decir si el estímulo que yo percibo visual viene del ojo derecho o el ojo izquierdo. Eso se llaman las columnas de dominancia ocular. Y en el medio tengo unas pequeñitas puntitos, estacas o globos que me saben decir si el estímulo que yo percibo es de un determinado color. A la agrupación de un trozo de la corteza que es capaz de decirme que el estímulo que yo percibo es de este color, lo recibo a través de este ojo y tiene esta determinada orientación, se llama módulo cortical. ¿Vale? Bien, ojo, en el tema visual la corteza es muy puñetera, porque además de estar organizada en módulos corticales, parece que está especializada en determinado tipo de estímulos. Yo voy a tener una corteza o una zona de la corteza que está especializada a lo mejor en sintetizar caras o en responder a un estímulo visual significativo para el ser humano, como puede ser un rostro humano, ¿vale? Y es que tengo una parte de la corteza que a lo mejor está especializada en localizar el estímulo. Oye, es que tengo esta parte en concreto de la corteza que sabe que el estímulo está ahí en la esquina, ¿vale? O sea que además de esta organización de módulos corticales, va a haber zonas específicas de la corteza visual que se encargan de sintetizar estímulos concretos. ¿Cómo lo voy a estudiar? Pues estudiando déficits neuropsicológicos que se producen cuando yo lesiono esas zonas concretas de la corteza. Esos déficits neuropsicológicos se llaman de manera genérica agnosias. ¿Vale? Esto para ingresar en el siguiente paso. De la percepción visual. El sistema visual presenta una segregación de funciones, ya desde las células ganglionares. ¿Vale? Hay áreas de análisis de los distintos aspectos de la información visual que parten de la corteza visual primaria hacia dos áreas de asociación. Bien, el área de asociación temporal inferior participa en las características de los objetos, me sabe identificar lo que son. Yo veo un objeto, ¿vale? La silueta sin estar iluminado ni nada, y esta área de asociación temporal me sabe identificar este objeto, como que es un trombón, ¿vale? Ojo, el área de asociación parietal posterior me sabe decir dónde está. Ese trombón está en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿vale? Esto me lo hace el área de asociación parietal posterior, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo quiero saber de qué color es
pues que hay una zona de la corteza inferotemporal anterior, ¿vale?, que parece ser la encargada de tener la percepción del color fino. ¿Qué pasa si yo lesiono esa zona? Que tengo un déficit que se llama acromatopsia cerebral. ¿Vale? No sé diferenciar el color que tienen los estímulos. Bien. ¿Qué pasa en pacientes que tienen agnosia visual, incapacidad para reconocer objetos mediante la visión? Que es debida también porque yo lesiono determinadas zonas de la corteza. Y hay dos déficits muy famosos, que os encantarán. ¿Sabéis lo que es la prosopagnosia? Es la incapacidad de reconocer caras. ¿Vale? Vosotros imaginaros que os levantáis un día y no sois capaces de identificar a vuestra madre como vuestra madre. Porque os aparece como si no tuviesen rostro. No saber diferenciar, ¿vale?, las características del rostro como que es de alguien conocido. Y ahora esta anécdota os va a encantar y la vais a buscar en internet, nada más, ¿vale? Esta prosopagnosia, este tipo específico de agnosia, se produce porque yo lesiono una zona en concreta de la corteza visual, que es el área fusiforme facial, que parece ser que es la encargada de la identificación de las caras, ¿vale? Esto es un estímulo tan específico y tan significativo para el ser humano que hay una zona en concreto de la corteza que se encarga de sintetizarlo, que es el área fusiforme facial. Y este déficit de la prosopagnosia es el que se dice que tiene Brad Pitt. Como lo oyes. Brad Pitt en su sufrimiento interno, porque es guapo pero no es perfecto, os diré, ¿sabes? Se dice que tiene prosopagnosia. Entonces, ¿qué pasa? Él va por la calle y no sabe reconocer que conoce a la gente. Eso es la que dice mal, cuando conoce a la gente. Entonces, ¿qué dice él? Dice que tiene fama de ser un borde, porque claro, que va por la calle y se va encontrando a gente que no la saluda. ¿Vale? Eso lo produce la prosopagnosia. ¿Cómo lo está...? Pero esto, bueno, es que esto me encanta, es que esta anécdota me gusta, ¿vale? ¿Cómo hace para diferenciar a las personas que tal? Pues aprende a diferenciarlas a través de otros estímulos, pues de las gafas o del sonido de sus voces, ¿vale? Esto es lo que se dice que tiene Brad Pitt. Te has quedado muerta, ¿eh? ¿Vale? Otra zona especializada de la corteza, la región parahipocampal, que parece que es la responsable de diferenciar las imágenes del exterior como pueden ser los paisajes. Otra zona especializada de la corteza, el área corporal extrastriada, que parece que es la encargada de identificar las partes del cuerpo. Último déficit, aquellos que me impiden percibir el movimiento. Incapacidad de percibir el movimiento se conoce como aquinotopsia y se produce por una lesión de las áreas temporal medial y temporal medial superior del área 5 de la corteza visual. ¿Vale? Esto, tú sigues dándole vueltas a lo de perfil. Estoy impresionada porque no sabía de todas estas. Claro, todo esto, vosotros pensad, siempre se estudia las zonas concretas, las funciones concretas de las zonas de la corteza a través de estos déficits. Pues alguien que de repente tiene un accidente cerebrovascular en una zona en concreta de la corteza y deja de, pues yo qué sé, pues de reconocer caras o de reconocer partes del cuerpo. Ahora veremos cómo hay un déficit en una zona en concreta de la corteza somatosensorial que lo que hacen es que los pacientes ignoren la mitad de su cuerpo. Eso se llama heminegligencia. ¿Vale? Pero ahora lo veremos. Bien, segundo sistema auditivo. ¿Qué es lo que tengo como receptor del sistema visual auditivo? Pues una célula especializada que forma cilios, ¿vale? Cilios que están en una sustancia que se llama la perilinfa, que es un líquido y demás y tal, que tienen el tímpano, que tiene una ventana timpánica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el sonido lo que hace es golpear este tímpano, se mueve ese líquido que está en el interior y hace que se muevan estos cilios, estos estereocilios. El movimiento de esos estereocilios hace que se emita un potencial de acción, que se pasa a la siguiente, ¿lo veis? Pim, 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 ¿vale? ¿Qué sistema voy a llevar? ¿O cuál es el camino? De las zonas que forman el nervio estatoacústico voy al núcleo cloacal del bulbo, ahí al complejo de la oliva superior del puente, de ahí al lemnisco lateral, de ahí al colículo inferior del mesencéfalo. Recordaros que había dos colículos superiores e inferiores, que este inferior se encargaba, ¿vale?, de transmitir o de sintetizar la información auditiva, y de ahí al núcleo geniculado medial
del tálamo. Si soy información visual, ¿a dónde voy? Al lateral. Si soy información auditiva, voy al núcleo medial del tálamo. Y de ahí a la corteza auditiva. ¿Dónde está esa corteza auditiva? En esta zona de aquí. Triqui, triqui, triqui. Que yo separo la cisura en lo que es el lóbulo temporal. Y está organizada en una organización tonotópica para diferenciar las frecuencias de los sonidos. De tal manera que esta parte de la corteza diferencia sonidos fuertes. Esta parte más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. ¿Vale? Esta corteza auditiva, tiqui, tiqui, ti, también se diferencia en corteza auditiva primaria, corteza auditiva de asociación, ¿vale? Formando zonas como es la circunvolación de Hess, todo esto es teoría, os lo leéis en casa, ¿vale? Y la región del paracinturón auditivo. Y si lo que es en el estímulo visual yo tenía que diferenciar dónde se producía el sonido, dónde se producía el estímulo visual, si era de color, si era grande o si era pequeño, en lo que es el sonido yo tendría que diferenciar el tono, ¿vale? Mayor frecuencia, agudo, menor frecuencia, grave. ¿Cómo voy a diferenciar el tono? Mediante un código de lugar si esas frecuencias son intermedias y altas, y mediante un código de tasas de disparo si esas frecuencias son bajas, ¿vale? De tal manera que sonidos graves yo los voy diferenciando con ping, 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 ping. A medida que van subiendo y que son sonidos cada vez más agudos, tengo un código de lugar, ¿vale? Intensidad relacionada con la amplitud de la onda que la genera. Se codifica con la frecuencia de disparo de los axones. A mayor intensidad, mayor disparo de los axones sensoriales, ¿vale? Del nervio auditivo. ¿Qué más tengo que diferenciar? El timbre. Los armónicos, que produce un patrón de vibraciones en el único de la membrana basilar, ¿vale? Y por último, tendré que saber diferenciar la música. Déficit en lo que son las áreas encargadas de la percepción musical producen amusia, que es que lo que yo percibo o la estimulación sensorial en forma de música no la sé distinguir. Para la percepción de la música interviene corteza frontal inferior, que se encarga de saber la armonía, corteza auditiva derecha, que se encarga de sintetizar el ritmo, y cerebelos y ganglios basales, que se encargan de sintetizar el tiempo de las melodías. ¿Vale? Me quedan 5 minutos, venga, que lo termino. Siguiente sistema. Sistema somatosensorial. ¿Vale? Ojo, aquí lo que tengo es el tacto. Tengo que saber percibir que lo que llega a través de mis receptores sensoriales de los dedos de las manos es un estímulo grande, pequeño, puntiagudo, es rugoso, es liso. ¿Vale? Eso lo hago a través de mis receptores cutáneos, ¿vale? Y mis receptores cutáneos, principalmente los que se componen de corpúsculos de Pacini, que son los más numerosos, todo lo que te refieres, no es más que una neurona enrollada muchas veces en capas de tejidos conjuntivos, ¿vale? Esta neurona que yo la tengo recubierta en muchas capas del tejido conjuntivo, cuando recibe una estimulación en forma, ¿vale?, de formación, en forma de un estímulo sensorial, lo que hace es abrir unos canales mecanosensibles, ¿vale? Canales eléctricos al sodio y producen una despolarización, ¿vale? ¿Vale? Yo tengo esto aquí. Esta es mi neurona sensorial y la tengo recubierta por muchas capas. Si yo esta neurona sensorial la deformo, ¡pum!, ¿vale?, estas capas que la están protegiendo hacen así, ¡pum!, ¿vale? ¿Y qué pasa en esas capas que la están protegiendo en forma de cebolla? Llévame a casa, por favor, ¿vale? Que esas capas presentan canales mecanosensibles. Cuando yo los toco, abren el sodio y el potasio y despolarizan ese potencial de receptor. Vuelvo a lo mismo. Pasa la información, neurona sensorial de primera orden, neurona sensorial de segunda orden, todo ese movimiento que nosotros habíamos visto, ¿vale? Ojo, también tengo, además de esos receptores sensoriales en forma de los corpúsculos de Pacini, tengo a través de todo mi sistema somatosensorial receptores del dolor, ¿vale?, que se llaman nociceptores, ¿vale?, que lo que hacen es que cuando se produce una lesión bajan el umbral de respuesta de esos receptores sensoriales, lo protegen. ¿Qué pasa cuando tú te levantas la piel
aquí que cualquier tipo de estimulación, por muy pequeñita que sea, produce dolor. Pues eso lo hacen los receptores nociceptivos, ¿vale? Modulan ese umbral de respuesta de los receptores sensoriales. Bien, ¿a dónde viaja la información? Para arriba, para llegar del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central y de ahí a la corteza, ¿vale? Formando principalmente dos grandes vías, que ya las vimos antes. La vía lemniscal y la vía espinotalámico o anterolateral, ¿vale? Esta vía lemniscal es la que se encarga de todo lo que es la información fina, ¿vale? Es la que se encarga de que yo sepa diferenciar el braille. Asciende por las columnas dorsales hasta los núcleos de las columnas dorsales del bulbo, aquí, tiqui, 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 y allí cambia hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿vale? Hasta alcanzar ¿qué núcleo del tálamo? El núcleo posterior, ¿vale? Esto sí, la información sensorial somatomorfa que yo quiero transmitir es muy fina, muy rigurosa. ¿Qué pasa si yo lo que quiero transmitir es información somatomorfa del dolor o de la temperatura de lo que yo estoy recibiendo a través de mis receptores sensoriales? ¿Vale? Que yo sigo esta vía espinotalámica, ¿vale? Que el cambio de vías, que el cruce, se realiza ya en la médula espinal, ¿vale? Está aquí, y asciende por el tracto espinotalámico hasta alcanzar el mismo núcleo posterior del tálamo, ¿vale? ¿Sí? A partir de ahí, ¿a qué zona de la corteza voy a llegar? A la zona de la corteza que se llama corteza somatosensorial. ¿Qué será? Primaria, secundaria y asociación. ¿Dónde está esa corteza somatosensorial? Aquí, ¿vale? Triqui, aquí, ¿vale? Justo por la parte de atrás, en la región anterior del lóbulo parietal. Divide en corteza somatosensorial primaria, corteza somatosensorial secundaria y corteza de asociación parietal posterior. Estímulo somatosensorial más fino, más elaborado, corteza de asociación parietal posterior, para ponerse en comunicación con lo que son las respuestas de tipo motor, ¿vale? Esta corteza somatosensorial, ¿vale?, tiene su correspondencia con la corteza motora, corteza de asociación parietal, de asociación motora, ¿no?, que está justo delante, ¿vale? Si tú abres a través de esta fisura, te quedan enfrentadas la corteza somatosensorial de asociación en la parte de atrás y la corteza motora justo en la parte de adelante. Por eso cuando tú, bueno, es que esto es muy tarde, cuando tú divides el encéfalo te queda por un lado el córtex motor y el otro el córtex sensorial, ¿vale? Presenta una organización columnar y por capas, y además esta corteza somatosensorial presenta una organización somatotópica. ¿Qué quiere decir que presenta una organización somatotópica? Que todas las áreas de mi cuerpo están más o menos representadas a través o en todo ese córtex, formando lo que se llama el homúnculo. ¿Nunca visteis esta representación del cuerpo? Este es mi córtex sensorial, ¿vale? Justo enfrente yo voy a tener un córtex motor que presenta la misma representación del cuerpo. Pues todo el cuerpo está representado en esa corteza. Cuanto mayor sea mi capacidad de movimiento, cuanto mayor sea la capacidad de respuesta motora que yo tenga, más estará representado en el córtex. ¿Por qué? Porque necesitaré más receptores o más emisores de respuestas. ¿Qué pasa con la cara? Que yo puedo gesticular, ¿vale? Puedo hablar, puedo mover los labios, puedo mover tal, no sé cuánto para tal. Pues entonces, el tamaño de la corteza que está reservado para mover la cara es muchísimo mayor que el que, por ejemplo, tengo para mover la espalda o para mover las rodillas. ¿Por qué? Porque el movimiento que yo puedo hacer con mi espalda es prácticamente nulo. Mientras que con el que puedo hacer con mis rodillas también solo puedo tal, ¿vale? Por eso se ve ínfimamente representada. Entonces, a la representación de todo lo que son los receptores sensoriales y los sistemas motores en el córtex se llama homúnculo. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo lesiono alguna zona en concreta de este córtex? Que yo lo que produzco o lo que puedo llegar a producir son agnosias táctiles, que si afectan a la corteza de asociación producen problemas en la percepción compleja, ¿vale? Como puede ser el síndrome de heminegligencia, que yo olvido que tengo un lado del encéfalo, o sea, un lado del cuerpo. Entonces solo me afecta la mitad, o solo me peino la mitad, ¿vale?
Voy corriendo que si no, no me da tiempo. Los últimos dos sentidos que me quedan, los que responden ante estímulos químicos, como es el gusto y el olfato. Da igual, voy a terminar. ¿Vale? Estos responden ante una estimulación en forma de sustancia química. En el caso del gusto, para poder recibir esa sustancia química, yo tengo una célula especializada, que es una papila gustativa, que la tengo en toda mi lengua, formando, ¿vale?, papilas gustativas que diferencian entre los sabores dulce, salado, ácido, amargo y umami. Cuando yo recibo un estímulo químico a través de este boto gustativo, se produce el fenómeno de la transducción gustativa. Volvemos a lo mismo, potencial de acción, que se emite, etcétera y demás. ¿Qué pasa si cuando el estímulo químico no lo recibo a través de mis papilas gustativas, sino que lo recibo a través de mi nariz? Que me lo recibe una neurona, en forma de cilio, ¿vale? Receptores olfativos que son cilios, pin, 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 que tienen unos, por decirlo así, me saldrá, unos pelillos hacia abajo, que es lo que forman las mucosas gustativas, las mucosas olfativas, ¿vale? Y que son las que recogen las sustancias químicas que llegan a través de mi nariz. Forman potenciales graduados, que dentro de los 3/4 de lo mismo. Potenciales de acción que se transmiten a las neuronas sensoriales y demás. El gusto y el olfato están muy relacionados entre sí. Por eso cuando yo percibo una señal química a través de mi olfato que resulta desagradable, tengo ganas de vomitar. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Estos dos están, por decirlo así, intercomunicados. Las fibras que salen de la lengua, la boca y la garganta llegan al tronco del encéfalo y a partir de ahí a la corteza cerebral. Muy importante a nivel del tronco del encéfalo, lo que se encarga del olfato y del gusto, es el núcleo del tracto solitario. Corteza mitofrontal se encargará de la percepción del sabor de una sustancia y corteza piriforme y amígdala del valor de esa sustancia, de lo que me gusta, de lo bien, de lo sabroso que es, de lo mucho que lo estoy disfrutando, ¿vale? Vale. Joder. Es que si no me voy a parar. Vale, olvidaros, esto es el gusto. ¿Qué pasa si lo que yo percibo es a través del olfato? Que tengo mis propios nervios olfativos aquí, acordaros, ¿vale? En lo que se llama una zona en concreta que es la corteza piriforme, ¿vale? Aquí yo no hago sinapsis a nivel del tronco, sino que entro directamente a la corteza, ¿vale? ¿Qué pasa si lesiono zonas que se encargan de la corteza, que se encargan de la percepción del olfato y del gusto? Que puede ocasionar agnosias gustativas, debido a lesiones en el lóbulo temporal, que me provocan una incapacidad para saber el gusto de lo que estoy teniendo, ¿vale? Y agnosias olfativas, que no me permiten identificar un aroma, ¿vale? También con lesiones en la corteza orbitofrontal puede producir lo contrario, alucinaciones olfativas. ¿Vale? Con esto terminamos el tema 11. Simplemente quedaros cuando lo estudiéis en que receptor, neurona sensorial de primer orden, neurona sensorial de segundo orden, tálamo, corteza. Y lo aplicáis a cada uno de los sentidos, con la única salvedad que en el sistema de tipo visual, el inicio de la señal lo marca una hiperpolarización del receptor. En los demás, despolarización, potencial de acción y demás. ¿Vale? ¡Hala! ¡A chollar!